Hoy, justo cuando hay un caos político en España, sin gobierno y todos en desacuerdo, hoy quiero presentarles otra fotografía de ese país. Lejos de lo que el señor Rajoy dice, porque siempre dice que España va bien. Esta es una fotografía real, la de la pobreza, donde una madre de clase media hoy busca comida en los basureros de los supermercados, donde un profesionista tiene que ser campesino en Francia y donde más de 2 millones de españoles han huido a otros países, incluso a México, a Perú o a Chile, donde los niños españoles nacen endeudados ya como ciudadanos con una deuda de 1 billón de euros. Esta es España hoy. Una fotografía que está detrás de la casa de Rajoy o detrás de la Casa Real, donde su rey Felipe se revienta 2 millones de euros anuales en gastos solo para su casa, fiestas o material de oficina. Wajid Jodadai nos explica. Estás castigada. Te quedas sin postre. Te vas a la cama sin cenar. Se acabó la televisión y la consola. De momento te quedas sin paga. Adiós a las clases de música y las actividades extraescolares. Este año despídete de las vacaciones. Nada de Reyes. Te quedas sin ropa nueva, sin libros, sin calefacción, sin casa, sin ayudas. El castigo se llama la pobreza, si hay que llamar las cosas por su nombre. Y en España, 1 de cada 3 niños está en riesgo de sufrirla. Y es que España es el tercer país en la Unión Europea con más pobreza infantil, después de Rumania y Bulgaria. Pero lo peor aún está por venir, porque esos niños pobres serán adultos pobres. El último informe de Cáritas Española revela que 8 de cada 10 niños pobres serán pobres hasta la tumba. ¿Por qué? Pues porque la pobreza, ahí en España, se hereda. Hay datos y experiencia que son muy duros y que tienen que ver con el objeto que analizamos en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y podemos decirlo con una frase así de rotunda: la pobreza se puede heredar y de hecho se hereda. ¿Por qué los cromosomas de la pobreza hoy son las ecuaciones del banco, los malos cálculos del gobierno y las gráficas del desempleo? Y es más, los niños ya ni siquiera vienen con un pan bajo el brazo, como rezaba la costumbre. Según el informe de Cáritas Española, el riesgo de ser pobre se duplica al tener hijos. Cosas básicas no puedo tener la opción de comprarlas, como libros, ropa, zapatillas. Se sienten mal por celebrar los cumpleaños. Un amigo suyo los celebran en parque de bolas. Yo no los puedo llevar. Yo compro una tarta y... En España, el 30% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión. En cifras reales, son 13.600.000 pobres, 800.000 más que el año anterior. Las causas principales: el trabajo, los estudios. Hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos. Y las políticas de los gobiernos. En España, los niveles de crecimiento económico de la etapa anterior a la crisis económica no consiguieron rebajar la pobreza en los hogares con menores, lo que demuestra que este fenómeno es un problema estructural en España. Un ejemplo de estas políticas son los 600.000 desalojos hipotecarios que se realizó en España desde que empezó la crisis económica, un fenómeno que muchos califican como una desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas. Las políticas públicas se están olvidando de las familias, lo demuestran los datos. España invierte muy poco en familia e infancia. Solo el 1,3% del Producto Interno Bruto se destina a la infancia y a la familia, frente al 2,2% de la media de Europa. Cifras que indican un solo hecho: España se ha convertido en el país donde los miedos son cada vez más y los derechos cada vez menos.
Gracias a Vahid Jodadai por el reportaje, él es el investigador ahora de Detrás de la Razón. Muchas gracias a usted que nos ve a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias a los comentarios que tenemos allá en Washington, en Barcelona, cada vez más, como siempre les agradezco. Nos está viendo Alejandro Castillo en España, gracias por tus comentarios. Sofía Marcú, muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos ven, y esta noche tenemos a Fernando González, analista político y miembro del Partido Popular allá en Madrid, y también tenemos a Adrián Zelaya, presidente de ECAI Center desde el País Vasco. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Detrás de la Razón. Voy directamente contigo, Fernando. Fue el Partido Socialista, y esto lo pregunto no porque yo lo crea, sino porque hay muchos también que me lo preguntan en Twitter. ¿Fue el Partido Socialista que le dejó a Rajoy una España así, o Rajoy y el PP hundieron a España? Adelante. Bueno, yo creo que en estos casos hay que centrar el debate en los hechos que son objetivos y no en las opiniones. Los hechos objetivos fueron que el Partido Popular heredó una situación catastrófica a nivel nacional, una situación en la que la economía estaba en deflación, en la que la economía estaba cayendo, en el que el paro estaba cifrado en 5 millones de personas. Y la realidad es que ahora, 4 años después de las medidas que ha aplicado el gobierno de Mariano Rajoy en España, está aumentando el consumo, está aumentando la confianza en la economía, el paro está bajando, es previsible que en los próximos 2 años se creen 1 millón de puestos de trabajo, y que por lo tanto esos datos de la vida real y cotidiana de los españoles, lo que son los datos microeconómicos, también es objetivo que están mejorando. En el último año ha aumentado un 26% la venta de vehículos, el turismo interior está creciendo en un 20%, los pisos están subiendo el precio y a pesar de eso se están vendiendo más pisos, lo cual es un síntoma claro de mejora de la economía. Y esta realidad, que la economía poco a poco va mejorando pese a lo mal que se encontraba hace 4 años, no quiere decir que evidentemente haya mucha gente que todavía esté en la cuneta, que necesite ayuda y que esté pasando por una situación económica difícil. Pero sin duda alguna no creo que aquí nos tengamos que dedicar a ver quién ha tenido la culpa de la crisis, pero lo que es cierto es que con el esfuerzo de todos los españoles, con el esfuerzo que económicamente han tenido que hacer sufridamente todos los bolsillos en España, la situación está mejorando y las perspectivas económicas, pese a la dificultad, también están mejorando. Y hoy en día, por ejemplo, según el índice de Eurostat, en el año 2015 250.000 españoles han salido de la pobreza. Por lo tanto, yo creo que son buenos datos, pero eso no nos debe hacer olvidar que todavía queda mucho camino por recorrer y que hay que seguir profundizando en las reformas que están provocando precisamente esta situación, que la economía está mejorando y eso está afectando beneficiosamente a la vida de la gente. Fernando, ya dicen en Internet que a ti te ha de ir muy bien porque hay muchos españoles que les va muy mal. Quiero oír contigo, Adrián, tu réplica a esto y a la misma pregunta, por favor. Tuvo 2 políticas muy diferentes. En la primera fase fue una política fundamentalmente expansionista, en la que se intentó salir de la situación de crisis por medidas coyunturales y de expansión del gasto público fundamentalmente. Y una segunda fase en la que esas políticas se cambiaron radicalmente y se utilizaron políticas más cercanas a las actuales de austeridad, muy próximas a las que posteriormente ha puesto en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de lo que ha sucedido de la situación actual, es global, es de conjunto. No, si nos centramos más en políticas que en partidos, tendríamos que hablar de un problema de no asumir los retos de fondo. Un reto de fondo que no es otro, sino el sobreendeudamiento de la economía, y que frente a ese reto, tanto las políticas expansionistas como las políticas de austeridad se han limitado a resolver problemas de corto plazo. Esto no quiere decir que desde un punto de vista abstracto estas políticas no hubieran podido tener éxito en otro contexto, pero nosotros creemos que no en esta crisis económica. No solo ya porque sean justas o injustas, sino porque por el carácter global de esta crisis económica es casi imposible salir de esta dinámica y sin resolver, como decimos, el problema estructural del sobreendeudamiento, que al final, con unas políticas o con otras, se está manteniendo en términos prácticamente iguales a los que tenía hace 3 años y muy superiores a los que tenía al comienzo de la crisis. O sea, Fernando, hay cada vez más pobres, entonces, ¿por qué dices que España va mejor?
Bueno, yo digo un dato que no es una opinión, es un hecho estadístico, y es que según el índice de Eurostat, que es un índice oficial, en el año 2015 250.000 personas han salido de la pobreza en España. Esto no es una opinión personal, esto es un dato objetivo del Eurostat. Y también quiero decir una cosa, cuando hablamos de la gente que está en riesgo de pobreza, hablamos del índice que calcula la media de ingresos de un país. Esa media de ingresos se estipula en un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no llega al 60% de esa media de ingresos ya está considerado en riesgo de pobreza. Eso para una familia española que tenga 2 adultos y 2 niños está estipulada en 17.000 euros al año. Por lo tanto, tengamos claro que cuando hablamos de riesgo de pobreza no estamos hablando de indigentes, no estamos hablando de mendigos, no estamos hablando de gente con necesidad extrema y con una dificultad evidente para sobrevivir, sino que estamos hablando de familias de 2 adultos y 2 niños con ingresos inferiores a 17.000 euros al año. Por lo tanto, digo, nadie está diciendo que España todo sea magnífico, nadie está diciendo que la economía no tenga ningún problema, nadie está diciendo que no haya muchas familias que pasen dificultad. Lo que se está diciendo es que afortunadamente se está creando empleo, que en los próximos 2 años es previsible la creación de 1 millón de puestos de trabajo si se mantiene el actual crecimiento de la economía española, que está cifrada, según la última previsión del Gobierno, que incluso fue a la baja, en un 2,7%, y en ese sentido todos los indicadores microeconómicos del consumo, de la confianza en la economía y de la previsión de que la situación mejore. Cada vez más españoles están encontrando un empleo y pueden encontrar la luz al final del túnel para salir de esa situación. Por lo tanto, repito, cuando se dice que la economía está mejorando, no se está obviando que haya muchas personas que están pasando por una situación muy difícil. Pero que nos quede claro eso, cuando hablamos de gente en riesgo de pobreza, no estamos hablando que actualmente haya gente en España que esté viviendo en la calle o no tenga para comer o sus necesidades más básicas no las pueda suplir, sino que estamos hablando de familias, de lo que está estipulado, de 2 adultos y 2 niños que tienen ingresos inferiores a 17.000 euros al año. Pero Fernando, las cifras, si tú lo sabes muy bien, como periodista y analista, son una cosa, pero la realidad es otra cosa, y cifras oficiales también estiman que son 2.3 millones de españoles que han huido y están huyendo a otros países, incluso a América Latina. Esa es la realidad. La realidad es que hay gente y tú puedes salir a la calle, en los supermercados, pero permítame que le interrumpa porque me alegro que me diga ese dato. Sí, no, pero le quiero decir, cuando hablamos de que ha habido gente que ha huido, y el término huido me parece demasiado severo para lo que estamos tratando, se trata de muchos latinoamericanos que han venido a este país, a España, que tenían nacionalidad española y que en el momento que la economía en España empezó a empeorar, volvió a su país de origen porque, dado que aquí tampoco tenía mucha esperanza de futuro, decidió ir a sus países de origen, donde además la economía sí que estaba creciendo exponencialmente. Por lo tanto, cuando hablamos de españoles, millones que han huido porque no tenían futuro aquí, realmente estamos hablando de inmigrantes que han venido con nacionalidad española y que en un momento dado han decidido volver a su país de origen. Pero ni creo que sea justo hablar del término huido, sino que simplemente pues ha habido incluso muchos españoles que han nacido aquí, pues que en un momento dado han decidido ir a mercados emergentes, como puede ser Perú, como puede ser Brasil, como puede ser Chile, y que han decidido allí ir a buscar un futuro mejor. Pero eso no quiere decir que aquí en España se estén creando más oportunidades y la cosa poco a poco, más lentamente de lo que nos gustaría, pero está mejorando. España tiene una alta tasa de suicidios y es justamente por los desahucios, y eso es también una cifra real. A ver, voy contigo, Adrián. El gobierno en realidad ha puesto el bienestar de la familia española por arriba de todas las cosas, Adrián. De Europa están los países nórdicos, de Europa. Adrián. Bueno, vamos a ver, a la hora de valorar las finalidades que ha tenido un determinado gobierno para adoptar unas políticas, yo creo que el problema de los gobiernos españoles en conjunto, que son de alguna forma aplicables al conjunto de los gobiernos occidentales, es que desgraciadamente han puesto los intereses del sistema financiero por encima de los intereses de la economía real, que somos todos. Son las familias, son los gobiernos y son las empresas. Cuando era algo evidente que en el origen de la crisis se encontraba un radical desequilibrio entre economía real y economía financiera, manifestado a través del sobreendeudamiento, en lugar de acometer lo que era casi inevitable, que era asumir la necesidad de reestructurar el sector financiero para adaptarlo a la capacidad de pago de la economía real, se ha hecho exactamente lo contrario. Se ha intentado defender la situación del sector financiero
reestructurando permanentemente la economía real a través de políticas de rescate, políticas de austeridad, políticas monetarias expansivas, etcétera. En conjunto ha sido un sinsentido que tiene en su raíz precisamente este problema, ¿no? Es un problema de intereses, de haber puesto por encima los intereses del sector financiero con respecto a los del conjunto de los ciudadanos, la industria y los gobiernos. A ver, Fernando, ¿cuál sería el futuro para un niño español que, según las cifras que también nosotros pusimos, 8 de cada 10 niños van a ser adultos pobres? ¿Cuál es el futuro para todos los pobres españoles? Y quiero que me expliques, porque no puedes negar que hay pobres en España, ¿cómo se hace un pobre en España? ¿Cómo pasó de la clase media a la clase pobre? Sí, mira, yo le voy a dar un dato. Paradójicamente, a los datos que nosotros estamos dando, como ustedes muy bien saben, a partir del mes de mayo ha habido muchos ayuntamientos de ciudades muy importantes de España que han cambiado de signo político. Han pasado de estar gobernadas por el Partido Popular a estar gobernadas por coaliciones de cambio, así denominadas, en las que gran parte de sus integrantes son del partido Podemos. Estos partidos, desde que gobiernan, están afirmando que las necesidades básicas de sus ciudadanos están cubiertas en ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, ciudades como Valencia o ciudades, en fin, como Zaragoza, que representan un porcentaje muy alto de la población. Eso contradice totalmente lo que estamos diciendo de que hay muchas personas, muchos niños concretamente, que ahora mismo son pobres y van a ser pobres toda la vida. Por lo tanto, aquí hay que decir que hay unos servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades. Hay una educación pública que es pública, gratuita y universal, exactamente igual que la sanidad. No es como en otros países en los que uno puede recibir una buena educación o puede recibir una buena sanidad si es capaz de pagarla. En España eso no ocurre. Por lo tanto, el hecho de que ahora mismo estemos pasando por un momento de dificultad, eso no quita que afirmemos que se está mejorando la situación y que esas personas o esos niños que hoy estén pasando por una situación complicada no quiere decir que gracias a la educación, gracias a la sanidad y gracias al sistema de bienestar que hemos mantenido y que seguimos manteniendo entre todos los españoles puedan mejorar su situación. Y esa es la realidad que se vive en España todos los días. Y muchos niños que ahora mismo estén pasando por una situación delicada, el día de mañana podrán estar en una clase media o acomodada. No quiere decir que porque ahora mismo sean pobres o estén en riesgo de pobreza, que repito, el umbral de la pobreza está delimitado en un tramo que, por ejemplo, antes decía que una familia en España por debajo de 17.000 euros se diría que está en riesgo de pobreza. En el caso de Dinamarca diríamos que una familia de este mismo tipo que ganara 2.300 euros al mes o menos estaría por debajo del umbral de la pobreza. Para que veamos que esto de las estadísticas también es muy relativo y tenemos que saber muy bien de lo que estamos hablando. Pero repito, nadie tiene una bola de cristal y el hecho de que una familia hoy está pasando dificultades no quiere decir que el día de mañana pueda conseguir un empleo y pueda mejorar su situación. Y eso, por supuesto, afecta a los más pequeños de la casa, en este caso a los niños. Perdón que te replique, Fernando, pero siempre tus enunciados son a futuro. El hecho que hoy no esté pasando no quiere decir que después vaya a no mejorar. Y siempre me está haciendo la predicción a futuro, pero estamos hablando de la realidad, de lo que está sucediendo hoy, solo para aclararte. Adrián, ¿por qué? Es que usted me ha preguntado por una predicción a futuro. Adrián, el papel de los bancos es en realidad justo, porque aunque se basa en su derecho de quitarle las casas, de desahuciarlos, es justicia social que despiadadamente así embarguen a la gente. Bueno, vamos a ver, ahí hay elementos distintos a tener en cuenta, ¿no? Con frecuencia se alude a un criterio, digamos, de justicia conmutativa, defendiendo que alguien que se ha sobreendeudado indebidamente tiene que responder a su compromiso. Sin embargo, cuando esto sucede no con una persona, sino con colectivos muy amplios, y todo el mundo sabe que es consecuencia de una situación estructural, es evidente que hay una responsabilidad compartida. Hay muchísimos casos en los que esa responsabilidad debe ser asumida, si se quiere, en parte por la persona que ha solicitado un crédito al cual no era capaz de responder, y también el banco que ha concedido indebidamente créditos que no tenía que haber concedido a colectivos amplísimos de personas. Independientemente de estos criterios de justicia conmutativa, si en un caso concreto se está haciendo o no lo justo, hay que defender a la estructura social y no se puede dejar a la estructura social en manos de
criterios, digamos, de juridicistas contractuales, lo más importante es evitar que una estructura social se derrumbe en situaciones de crisis como la actual. Hay que defender esa estructura social, como digo, y seguramente en nuestro caso las personas que están sin empleo deberían ser muy directamente defendidas frente a los riesgos de desahucio. El hecho de que una familia se quede sin vivienda es algo tremendamente grave para ellos y para la estructura social en su conjunto, y las dificultades que en otros ordenamientos se ponen para este tipo de situaciones deberían ser rápidamente extrapoladas al caso español. En conjunto, no solo en el supuesto de los desahucios, por razones macroeconómicas también, la reestructuración de la deuda familiar, como la de las pequeñas y medianas empresas, como seguramente también en otro contexto la deuda pública, en un momento u otro va a ser inevitablemente asumida, va a tener que ser asumida si realmente queremos superar esta crisis y no continuar en una situación como la que llevamos ya, con unas políticas o con otras, con 8 años en que estamos con una situación estructural exactamente igual. Y ahí no incide en absoluto el que un año crezcamos un 1% y al año siguiente bajemos un 1%, cuando los datos estructurales de fondo, los problemas estructurales de fondo siguen siendo los mismos, y las consecuencias fundamentalmente en el desempleo siguen siendo fundamentalmente las mismas. Bien, déjame ir con Fernando. Fernando, aquí estoy viendo cifras del Banco Mundial. Y bueno, países como Colombia tiene comprometido el 50% de su Producto Interno Bruto de la deuda pública, países como México también 50%, hasta El Salvador tiene 50%, pero España tiene comprometido el 100%, el 99.8% del Producto Interno Bruto. Si esa no es una cifra de un indicador que no va mal las cosas, pues entonces quién sabe cómo entendamos la economía. Y la pregunta para ti es, ¿por qué dejaron que los ciudadanos españoles se endeudaran tanto, comprando coches, casas, pidiendo créditos? Bueno, referente al dato que usted me ha dado de que España está por encima del 100% de la deuda, le digo que Japón es una economía puntera a nivel mundial y está endeudado al 230% de su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esto de la deuda total, sí, evidentemente hay que bajarla, pero quiero decir que no es síntoma ni es sinónimo de que las cosas vayan tan mal como se está diciendo en este programa. Y referente a las medidas por las que usted me pregunta, decirle que evidentemente hay situaciones que están yendo mal, pero hay políticas que se están aplicando que hacen que vayan a ir las cosas muchísimo mejor. Y referente a los indicadores de consumo a los que yo hacía mención al principio del programa, demuestran que la economía está mejorando, porque eso sí que responde a la situación concreta de las familias de España. Que se está aumentando un 26% la venta de vehículos es un dato de que las familias están mejorando su economía, que los depósitos en banco están mejorando también es un síntoma de que la gente está ahorrando más, que el turismo interior dentro de la propia España está aumentando, es síntoma de que la gente tiene más dinero, que se están vendiendo más casas. Y como usted bien ha dicho, y en eso sí que estamos totalmente de acuerdo, una gran parte del problema de la crisis económica que ha vivido España la han motivado los bancos. ¿Por qué? Porque dejaron dinero, prestaron dinero a familias que objetivamente no podían devolverlo, a unos precios de mercado que estaban muy por encima del valor real. Y en ese sentido sí que muchas familias se han endeudado muy por encima de las posibilidades que tenían, y eso la culpa la han tenido los bancos, que han sido los que han prestado el dinero. En eso sí estoy de acuerdo con usted. Fernando, muchísimas gracias. Adrián, la última pregunta. ¿Es justo que mientras miles de familias españolas pues no tengan para comer, tengan que huir con sus padres, muchos matrimonios están regresando a la casa de sus padres a vivir y a vivir con la pensión? ¿Es justo que mientras esté pasando eso en España haya un rey que gane 234.000 euros anuales como sueldo? Bueno, yo diría que con independencia de lo que el rey gane objetivamente, estas figuras se justifican en base a su función social. Es decir, esto tendría sentido, estos niveles de sueldo que tú comentas, tendría sentido, o puede tener sentido en el caso de que se entienda que realmente la monarquía cumple una función social. Yo creo que la función de la monarquía se valoró en España en los años de la reforma política, se valoró positivamente, pero... 30 segundos para acabar, por favor. Cuestionada de forma progresiva, y yo creo que en este momento para el conjunto de la sociedad española es cada vez más dudoso que la monarquía esté cumpliendo alguna función social positiva, ¿no? Muchísimas gracias. 2 millones de euros, lo dice la página del rey, se gasta anualmente en los gastos de la Casa Real. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Fernando, Adrián, gracias por este ejercicio de 2 voces diferentes. Buenas noches aquí en Teherán. Buenas noches también a usted. A todo esto que vimos hoy,
a todo esto que vimos, la crisis política, la crisis económica y la pobreza, el presidente Rajoy contestó en agosto del año pasado lo siguiente, escuche usted bien, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Hay razones, España tiene crecimiento económico. Eso es lo que dijo el mandatario de España. Esto no es como el agua que cae del cielo. Pues obvio, ¿no? Y luego continúa, sin que se sepa por qué. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Pues nadie lo supo. Yo me pregunto que si con esos conocimientos de meteorología, de ciencia, de física, o sabrá Dios de qué, se puede gobernar un país, se puede sacar de la pobreza a 46 millones de españoles. Pregunte usted. Buenas noches.